Hoy le damos la bienvenida a este nuevo proyecto de la multiplataforma ahora en formato podcast. Y este ciclo lo llamamos Recalculando. ¿Por qué Recalculando? Porque nos vamos a cuestionar absolutamente todo. Y cuando empezamos en ese camino, que desde mi experiencia es un camino de ida, casi siempre nos obliga a recalcular. Y el recalcular a veces es un pequeño ajuste y retomamos el camino, pero en muchas oportunidades es un empezar de nuevo. Cuando el GPS nos dice que hay que recalcular, es porque hay un error. Es porque nos está indicando que el camino no es por ahí. Y en esos casos tenemos alternativas. Una es escuchar lo que nos dice el GPS y recalcular y hacer ese pequeño ajuste. Y en otras oportunidades podemos hacernos los que no escuchamos nada, lo que no nos vimos. Pero ¿qué pasa? Ahí el GPS nos va a seguir indicando que tenemos que recalcular, que hay un error. Entonces nos va a seguir insistiendo que tenemos que recalcular. Y por supuesto que no vamos a estar solos para esta tarea de recalcular. Por esta mesa nos van a estar acompañando un montón de profesionales, gente que admiro, que quiero, que nos van a estar dando herramientas para acompañarnos en este camino. Vamos a charlar de las relaciones, del vínculo con el dinero, del amor propio, de la profesión, del trabajo. Van a ser las propuestas que nosotros vamos a traer a esta mesa. Pero también vamos a invitar a toda la gente que escuche estos podcasts, que los vea, que nos digan de qué quieren que charlemos y hablemos. Para mí este primer programa, es muy especial por varias cosas. En principio porque es el inicio de algo. Segundo, porque vamos a charlar hoy de un tema que a mí me ha atravesado demasiado, que es el tema de la profesión, del trabajo, que me ha conflictuado mucho en mi vida. Pero también es muy especial porque mi primera entrevistada es alguien que quiero mucho. Y es una amiga. Y sí, es una amiga. Pero es alguien que yo sé que nos va a poder guiar y nos va a poder hablar desde el corazón sobre el tema de encontrar la profesión, hacer lo que nos gusta, cómo conectar con lo que queremos hacer y encontrar la pasión ahí. Ella es Anabela Pecker, es licenciada en Comunicación Social, es especialista en recursos humanos y es coaching de carrera. Bienvenida, amiga. Tengo muchas emociones, porque para mí hoy estar haciendo esto, vos tenés mucho que ver. Vos sabés cuánto yo postergué este ciclo de entrevistas, estos podcasts, por miedo, por no sentirme capaz para hacerlo, y que hoy lo esté haciendo es como... Es un montón. Me quedé atenta escuchándote cuando hablabas de la presentación, de esto del GPS, de recalcular, y de lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con los giros, tiene que ver con repensarnos, tiene que ver con mirar para adentro y conectar con lo que somos. Así que estoy muy feliz de estar acá hoy con vos y de verte iniciar este proyecto. Bueno, realmente. Gracias. Porque además también siento que es como una herramienta... es una herramienta para mucha gente que no encuentra lo que le gusta o se queda en espacios laborales o no sabe qué carrera arrancar o emprendimientos y se quedan estancados ahí. Me pasó de empezar recién a mis 33, casi 34 años, de decir, che, quiero ir por acá. Después de estar tanto tiempo haciendo quizás cosas que no me copaban, pero la zona de confort a veces te empuja a quedarte... Sí, te empuja. Sí. La zona de confort muchas veces te empuja, te termina empujando. Pero también nos podemos quedar en ese espacio y no está bueno. Entonces, quiero que nos cuentes, te presentes, porque yo dije que sos licenciada en Comunicación Social, especialista en recursos humanos y coaching de carrera. Vos también tenés un recorrido... y hasta que encontraste lo que te apasiona y te hace feliz. Entonces, quiero que te presentes, que cuentes a qué te dedicas y cuál ha sido tu experiencia en el trabajo y cómo llegas a hacer coaching de carrera. Ok.
cuando me mandaste un poco por dónde iba a ir la entrevista, escribí unas líneas de cómo presentarme, o pensaba cómo presentarme, y decía, más allá de mis profesiones o en lo que me fui formando, me gustaría presentarme como Ana, primero, y en este momento como una Ana en construcción, como una Ana que se hace preguntas, que se hizo preguntas en su momento vinculadas a lo profesional, pero que primero había preguntas que resolver en lo personal, y que ambas respuestas fueron guiando un poco el camino, ¿no? Sin duda que lo profesional me fue encontrando, sobre todo recursos humanos y lo de coaching de carrera, que son como mis dos pasiones o lo que encienden mi chispa profesional, me fue encontrando porque nuestra amistad surge en la universidad, hicimos juntas la carrera de comunicación. En su momento yo soy de un lugar muy chiquito, de Hernandarias, nací ahí y bueno, no había demasiadas opciones o no había quizás en ese momento tanta información para elegir la carrera. Recuerdo que en la típica, viste, en el secundario te hacen esos test y demás, me hicieron uno, yo estaba entre dos, psicología o comunicación. En esos test la orientación sale más hacia comunicación. Dije, bueno, y recuerdo, pero lo tengo muy presente, que dije, me la juego en un pleno acá porque me tiene que gustar, ¿no? Me acuerdo que tenía mucho miedo también porque decía, ¿y si no me gusta? Desde ese momento yo ya me hacía la pregunta, ¿y si esto no me gusta? En mi casa no había demasiada opción de decir, bueno, no porque me hayan influenciado en la carrera en la que estudiar, porque la verdad que eso lo destaco mucho de mis viejos, que nunca se metieron en la elección y en la decisión, pero sí no era tan fácil el giro ahí, ¿no? Me tenía que gustar, o yo me ponía esa presión, ¿no? Cuando arranqué la carrera, yo te diría que en el tercer año yo me di cuenta que no sé si era lo mío. No me animaba a decirlo, no sabía que era posible girar, ni siquiera pensaban que era una posibilidad para mí. Dije, listo, ya estoy en este baile, lo voy a terminar, ¿no? Y cuando empezó a tomar más fuerza eso fue en cuarto año de la carrera, que tenemos que hacer la pasantía, ¿no? Por currícula. Y yo arranco a hacer la pasantía en una consultora, ¿no? Se dedica a recursos humanos, hacia marketing, comunicación y demás, pero yo entro a hacer la pasantía por comunicación, ¿no? Y ahí descubro un mundo. Ahí empecé a ver a otros profesionales, psicólogos de recursos humanos, comunicadores también. Empiezo a verlos trabajar, empiezo a ver los proyectos, empiezo a conocer cómo era el trabajo de las empresas y dije, me parece que lo mío definitivamente no va por acá, porque me daba cuenta que en la pasantía me interesaban más las tareas o quería trabajar para lo que estaban haciendo los otros y no para lo cual yo tenía que estar ahí, ¿no? ¿Te cuestionaste esto de si terminabas o no la carrera de comunicación, la licenciatura? No, ni siquiera me lo cuestioné. Yo sabía que lo tenía que terminar un poco por mandato, un poco por cumplir con mis viejos, un poco por todos los años recorridos. Insisto, no por presión de mi familia, pero yo me la ponía, ¿no? Así que no era una posibilidad no terminarla y girar en ese momento. Y hoy cuando te decía que tuve algunas experiencias vinculadas a la comunicación en lo laboral, no hicieron más que confirmarme que no era por ahí el camino. Y ahí, en esta consultora que yo te contaba, seguí laburando, trabajé muchos años, de hecho hoy sigo trabajando, hoy como profesional externa, pero seguí confirmando que por ahí era. Pero hubo como un momento que yo, pensando en la edad, habré tenido, qué sé yo, 27, quizás 26, 27, ya hacía como dos años y medio que había terminado comunicación, que laburaba, me gustaba el laburo en la consultoría, pero como que yo tenía esa etiqueta de que yo era licenciada en comunicación y que me tenía que dedicar a eso, ¿no? Pero a mí me gustaba otra cosa. Realmente me gustaba otra cosa, que era recursos humanos. ¿Te generaba un conflicto? Eso sí. Ahí en ese momento ya sí el conflicto empezó a ser muy presente y recuerdo siempre que volvía de laburar y yo siempre digo que tenía como una amiga invisible que estaba decidida a no abandonarme hasta que yo no le diera una respuesta y era una pregunta que era, ¿vos sos feliz en esto? O sea, acá hay que estudiar otra cosa, tenés que estudiar otra cosa, tenés que estudiar recursos humanos, tenés que girar hacia ahí. Yo no veía claro el giro, yo sabía lo que era pero no sabía cómo. No, mi contexto de vida en ese momento tampoco estaba dado como para yo estudiar otra carrera. Bueno, no era tan fácil para mí. Entonces dije, bueno, esto tiene que tener una solución.
¿no? Y me puse a pensar, en esas vueltas del laburo que venía caminando, pensaba, esto no es para una psicóloga, porque es laboral. Para la psicóloga uno labura quizás en otros temas, ¿no? Para un orientador vocacional, tampoco, porque yo ya sé lo que es, pero no sabía cómo darle forma. Entonces me puse a googlear, me acuerdo patente una tarde, y doy con un lugar, googleando en Buenos Aires, que se llama Joy Lab, ¿no? Y me empiezo a leer, empiezo a investigar, y estaba escrito lo que yo necesitaba. Decía, acompañamos a profesionales que quieran dar un giro en su carrera, ¿no? De hecho, empecé a escribir, estaban las direcciones de LinkedIn en ese momento para escribir, le escribía todo lo que aparecía en la página, y me contestó Karina, que es una persona muy especial para mí, que es una profesional de Rosario, y me dice que sí, que ella acompañaba estos procesos, pero que bueno, que yo estaba en Paraná y ella estaba en Rosario. En ese momento la virtualidad no era lo que hoy conocemos, y me dice, mira, te propongo hacer un proceso por Skype. Ya con eso te digo los años que tiene esto. Y entonces me manda la propuesta, me acuerdo que era costosa en ese momento para mí, pero dije, no, sí, es esto, yo necesito a alguien que me acompañe en esto. Bueno, inicié el proceso con Karina, empezamos a hacer las técnicas que hoy yo hago para otros, que ya vamos a llegar ahí, y yo en el tercer encuentro me doy cuenta que lo que yo quiero hacer es lo que ella estaba haciendo conmigo para otros. Todas las técnicas que hacíamos daban que iba para ahí, digamos, ¿no? Para ahí, para recursos humanos. Pero le digo, ¿dónde estudio esto? Y ella me dice, mira, Ana, no hay, hoy en Argentina no hay abierta una formación específica en esto. Y entonces para mí fue una felicidad de haber encontrado o de empezar a girar profesionalmente, pero me faltaba la otra parte, que era poder formarme, que era poder estudiar esto. Terminamos el proceso, yo me quedé como con el diagnóstico, pero sí la solución, y habrán pasado unos 4 o 5 meses, que también me acuerdo patente ese momento, ella me escribe, Karina, me dice, Ana, por primera vez se va a abrir la formación en Buenos Aires de esto, con la profesional que ella la había formado hace unos años atrás. Y me dice, tenés que anotarte. Era en Buenos Aires, yo ahí sí estaba en un momento personal de una enfermedad de mi papá, y que para mí fue, de nuevo, no era el momento de mi vida, ¿no? Y me dice, tenés que hacerla. Entonces yo ahí también estaba en una disyuntiva, porque digo, ahora tengo la oportunidad, pero mi momento personal no es. Me acuerdo que era muy costoso para mí en ese momento, porque era viajar a Buenos Aires, era pagar la formación, Y me acuerdo que mi papá, en su momento, le cuento esto, le digo que yo tenía este deseo y demás, pero que por su enfermedad yo creía que no era el momento, y él muy decididamente me dijo, anda, no frenes por mí, hacelo. Y bueno, eso fue el impulso que yo necesité para animarme, y de hecho fue ahí me anoté, ahí me voy a Buenos Aires, y empiezo a hacer la formación, y desde que llegué me di cuenta que era eso. Y para mí ese fue el inicio como de un gran giro, como de un giro 360 para mí. Y ahí, bueno, terminé la formación con casos, con análisis de casos, viajando varias veces a Buenos Aires. Y empecé a hacer las primeras prácticas acá, en Paraná, donde yo vivo hasta ahora. Y fue increíble cuando lo empecé a hacer, cuando empecé a trabajar con personas en esto, ¿no? Porque... Bueno, primero, Sí. antes que quiero que me cuentes, obviamente, casos particulares, porque para que quienes nos estén viendo, nos estén escuchando, conozcan que es posible, digamos, hacer un giro en lo profesional, en lo laboral, y sentirnos plenos en nuestro ambiente de trabajo, a lo que nosotros nos queramos dedicar. Tal cual. Pero bueno, primero quiero que me digas, ¿qué es el coaching de carreras? Bien. O sea, ¿en qué proceso acompañás vos? ¿Cuánto dura esa especialización? Porque digo, también hay gente que quizás nos está viendo o escuchando y que Sí. diga, ¿qué es eso? Ay, me interesa, Ok. y le pueda despertar algo. Bueno, ¿dónde se hace actualmente? Y bueno, ¿y en qué consiste? Bien. Bueno, el coaching de carrera está destinado a profesionales de distintas ramas, no es que tiene que venir ni de la psicología ni de recursos humanos, que estén interesados en guiar a otros en decisiones laborales.
o en procesos de cambio o de dilemas de carrera, ¿no? Entonces, cualquier profesional que esté interesado en guiar a otros en esto puede hacer la formación en coaching de carrera. Yo siempre digo y aclaro que no es coaching ontológico, que no es orientación vocacional. Lo aclaro porque a veces por el nombre se puede llegar a confundir. El coaching de carrera está fuertemente enfocado en dilemas de trabajo, en dilemas de carrera y en reorientación y en giros vinculados a esto, ¿no? Se estudia en Buenos Aires. En su momento yo viajé, era presencial, hace 4 o 5 años atrás. Hoy la formación está disponible de manera virtual e incluso la certificación es internacional hoy. Cuando yo la hice todavía no era, hoy ya es internacional. Las personas que llegan a mí, o como te decía hoy, a dónde orienta el coaching de carrera, tiene que ver con personas que no saben para dónde. Algunos tienen alguna idea de para dónde puede ser, otros están mal en sus trabajos o insatisfechos tienen dudas, dilemas. Para mí el dilema es como una buena palabra, porque el dilema es como que uno no sabe para dónde, ¿no? La primera pregunta que hago es, ¿vos tenés una idea hacia dónde querés, qué querés hacer profesionalmente o laboralmente? Y la mayoría te dice que no. Primero te quiero preguntar, ¿cualquier persona puede acudir a hacer que vos o cualquier profesional que haga el coaching de carrera acuda a esta ayuda, o tiene que ser alguien ya con un título universitario, o puede ser alguien que no tenga título? Muy buena pregunta. No tiene que ver, o sea, no es una limitante tener un título universitario, y qué bueno que lo preguntes porque por ahí se confunde, por la palabra carrera se confunde. Porque si yo no tengo una carrera. No, esto es para personas profesionales o no profesionales. Sí es como algo importante para mí, o parte del proceso, que tengan recorrido laboral ya, que tengan experiencias laborales. O por ahí me han llamado personas que recién terminan el secundario o que recién están arrancando la facultad y no tienen ninguna experiencia, y el proceso no es lo mismo. O sea, es más efectivo para mí o es más rico cuando vos ya tenés un recorrido laboral, porque tenés experiencias ya transitadas que te permiten reflexionar, hacer un análisis, saber qué te gusta y qué no, ¿no? Así que la condición sería como que tener un recorrido previo laboral, pero no tiene que ver con una formación universitaria ni mucho menos. Bien, antes de que me cuentes cómo es el proceso, o sea, cómo trabajas vos con la persona cuando llega decidida a descubrir qué es lo que quiere hacer, lo que te quiero preguntar es ¿a qué tiene que estar dispuesta esa persona? Porque se mueve mucho. Yo lo hice y para mí fue como muy importante. ¿Te puedo preguntar yo a vos? Sí, obvio. ¿Algo? O varias cosas. ¿Qué fue para vos? Con tanta experiencia en lo que compartimos de las técnicas del proceso. Y para mí fue salir de mi zona de confort. Fue eso. Porque yo me encontraba en un momento laboral donde hacía mucho tiempo que venía haciendo lo mismo, que era producción de noticias, de un noticiero. Un espacio donde yo aprendí muchísimo, que me acompañó gente que hoy es amiga mía, que quiero, que adoro, pero yo sentí en un momento como que a mí eso ya no me llenaba y no me estaba sintiendo bien. Y cuando digo no me sentía bien, era no sentirme bien físicamente, era sentir ansiedad, era decir no tengo ganas de ir. Y no era por mi entorno de trabajo, porque yo me llevaba bien con mis compañeros, los adoro, pero era como, yo no quiero hacer esto. No resonabas ahí. Ya no resonaba más con eso. Quiero hacer algo distinto. Siempre es como un buen método ir a la niñez, porque es cuando uno disfruta y no tiene tanta como conciencia o el deber ser y esas cosas. Yo cuando era chica siempre quise aparecer en tele. Yo quería, yo flasheaba con ser famosa, pero sí aparecer en tele. Y cuando llega no me acuerdo si fue una Navidad o fue un cumpleaños mío, le pido a mis papás que me regalen Juliana Periodista, la valijita. Y llega Juliana Periodista. Y yo siempre, obviamente, o sea, también aparte la gente que no trabaja en tele, la figura siempre piensa que los que están en tele son los que aparecen en cámara, pero detrás de cámara hay un montón de gente equipo que labura, o sea, tenés el sonidista, el director, el grafero, la productora, productor, el director, camarógrafos, técnicos, hay un montón de gente, pero el que no conoce el mundo de la tele piensa que solamente está el que aparece en cámara y nada más.
Yo pensaba eso también, siendo chiquita. Pero bueno, cuando yo me empiezo a cuestionar, bueno, a mí por suerte se me da la posibilidad de trabajar en televisión. Enseguida, rapidísimo. Sí, cuando termino, antes de terminar la facu, de terminar la tesis, se me da esa posibilidad de trabajar en la tele. Vengo a una entrevista acá en Canal 9 y quedo para ser asistente de producción para un programa nuevo que se llamaba Río Entre Ríos, pero también para hacer un poco de cámara y un poco de asistente de producción. Y yo siempre quise hacer cámara, pero cuando llegué a la tele fue como, yo no puedo hacer esto. Porque tenía mucho miedo cuando veía que se prendía la cámara, mucha ansiedad, miedo a no poder hacerlo, a quedarme en blanco, a que no me salgan las palabras. Y bueno, y ese miedo a mí me fue llevando a quedar en producción. Que también descubrí que me encanta la producción, que me gusta el proceso creativo que hay en la producción. Pero cuando a mí me empieza a suceder, tengo esta crisis de pasar mucho tiempo en producción y decir, che, no. Y claro, me acordé que a mí me quedó algo pendiente, que era estar frente a cámara. Tal cual. Y me lleva a ese momento de mi vida, de la valijita, de Juliana periodista, el deseo de aparecer en cámara. Tiene una conexión, claro. Sí. Pero además de decir, che, yo ya no sé si quiero trabajar tan de cerca con la noticia como lo venía haciendo, sino de empezar a hacer como contenido más descontracturado, hacer entrevistas, porque mira, consumía muchos ciclos de entrevista, uno me compartiste vos, y dije, ay, sí, quiero hacer esto, era como, y yo veía que era lo que a mí me emocionaba. Yo también digo que es como tan importante detenernos un ratito y pensar en las cosas que flasheamos en silencio. Bueno. Yo en silencio siempre flasheaba estar en cámara, o hacer estas entrevistas, yo me imaginaba esas cosas. Oye, vos hablabas de qué genera o a qué hay que estar dispuesto para transitar el proceso que yo acompaño. ¿Qué fue para vos eso? ¿Te incomodó? ¿No te incomodó? Sí, mucho. ¿Qué te parecieron un poco las técnicas? A mí me incomodó mucho. Por eso te decía, a qué hay que estar dispuesto. Porque ahí... primero tenés que estar dispuesto a salir de esta zona de confort, claro, y que te salgan cosas que vos internamente, yo creo que siempre uno ya las sabe. Totalmente. O sea, no es que vas a descubrir algo, ay, no, mirá, soy licenciada en comunicación social y, ay, no, quiero ser ingeniera. O sea, puede pasar, capaz que tenés algún caso. No, así tan, no. Pero, digo... pero yo digo que a veces internamente uno ya sabe por dónde es. O en mi caso, a mí me pasaba que yo ya sabía por dónde iba. Entonces era como ir ahí a reafirmarlo. Pero también, ¿qué me generaba incomodidad? Que lo iba a tener que hacer. Porque ahí me salía, no, vos tenés que hacer esto. O sea, fue confirmación de lo que estás contando. Sí. Yo estoy pensando mientras te escucho en las técnicas y en lo que fue saliendo, en lo que compartimos. Y es esto. Sí. Es este espacio. Es la radio, es girar de la producción de noticias. O sea, todo lo que las técnicas te tiraban como info era esto. Sí. Y recoincido en esto que estás diciendo de que no te quedaba opción que hacerlo. A ver, tenés la opción de no hacerlo, pero yo sabía que internamente me iba a carcomer la cabeza y decir, yo sé que tengo que ir por este lado y no lo estoy haciendo, me estoy quedando en lo cómodo. Y era animarme. Bueno, mirá, vos sabés que cuando yo estudiaba esto en Buenos Aires, me acuerdo patente, una de las profesoras en un momento dice, miren, cuando una persona descubre, es como un velo que se te sale de los ojos, cuando una persona descubre por dónde va su camino, que le enciende la chispa, no hay vuelta atrás. Es lo que vos decías, ¿puedo decidir no ir? Sí. Ahora, ¿hay algo adentro que te lo va a recordar? Siempre. Y va a encontrar la manera de hacértelo saber también. Y bueno, el ir hacia eso fue pasar de la tele a esta área que es de creación de contenido digital, donde sí arranqué haciendo producción, pero también, o sea, como que mis compañeros decían, bueno, Julia, ¿por qué no te armas un reel de esto? Y yo decía, bueno, sí, yo lo produzco, pero no salgo. Y de hecho, cuando hice el pase a este espacio, yo le pregunto a la persona que estaba responsable, ¿y yo tengo que aparecer en cámara?
Fue una de las cosas que le pregunté porque no lo quería hacer. Sí. Sí lo quería hacer, pero me da miedo. Y me dice, no, vos vas a poder contar la noticia o lo que quieras, el contenido que generes de la forma que vos quieras. Puede ser con un off, lo puede grabar o de algún otro de tus compañeros. Me dice, no, pero no es necesario que aparezcas en cámara. Ah, bueno, o sea, para mí fue como... Sí, pero en realidad es una cuestión tuya que tenés Pero interna. era miedo. Sí, Yo claro. sabía que era miedo. Sí. Que mi desafío era el de empezar a mostrarme y no ser tan... Y detrás de eso, de no mostrarme, hay una autoexigencia. Totalmente. Hay un miedo a equivocarse. Yo tenía terror de decir, ay no, pero mira, si me equivoco, digo algo mal, me van a matar. Y más, a veces las redes como que son re crueles en ese sentido. Pero yo digo, bueno, a mí eso no me puede frenar. Porque yo volví a mi casa y volvía, no sé, volvía mal, volvía triste. A la par lo tenía a Germán, a mi novio, en un proceso también de cambio muy Totalmente. grande. Y yo decía, ay... No es azaroso, admiro. no es azaroso. Y además como él sí hizo un cambio muy grande del giro de lo laboral a lo que se está dedicando ahora. Sí. Y para mí él siempre fue como un maestro en ese sentido. Ahí comparto algo que para mí el coaching de carrera, viste, yo te decía que el lugar donde yo lo estudié se llama poligiros. Y hay distintos tipos de giros en esto, ¿no? Hay algunos que son más tradicionales o más serenos, por decirlo de alguna manera. Hay otros que son unos giros 180, intermedios, y hay otros que son 360, ¿no? Yo cuando te escucho digo, tu giro en realidad quizás fue más 180 que 360 porque estabas en el mismo área, hiciste un giro horizontal, por decirlo de alguna manera, porque giraste de sector, pero en la misma empresa. Y cuando pienso en Germán, en tu pareja, digo, él sí dio un giro 360, realmente 360, y hay que tener ciertas como cosas claras para poder dar esos giros. El de 180, el 360, que es un poco lo que el proceso ayuda a descubrir. ¿Te parece que contemos en qué consiste el proceso? ¿Cuáles son las técnicas que vos aplicás? ¿Cuáles son las preguntas que le haces a estas personas? A mí sí hay algo que me gustó mucho cuando estudié esto fue lo metodológico, la estructura y la metodología que tiene este proceso. Sí es escuchar, por supuesto, en primera plana a la otra persona, pero es escucharla desde una mirada de técnicas que se trabajan, que fue las que aprendí en la formación. Y eso a mí también, incluso cuando empecé a hacer esto, me dio mucha seguridad, porque sí, bueno, estoy trabajando sobre un proceso, sobre una metodología clara de trabajo. Cuando la persona llega, como te decía hoy, con ese dilema, con ese no saber para dónde encaminar en lo laboral, en lo profesional, yo le hago como unas preguntas de diagnóstico, una entrevista, se llama entrevista semiestructurada de diagnóstico, donde le hago algunas preguntas, ¿no? Pero hay como 3, 4 preguntas que para mí son claves en ese primer contacto con la persona. Una es si le encanta el rol o la tarea que hace todos los días en su trabajo. ¿Y por qué remarco la palabra me encanta? Es algo crucial del coaching de carrera, porque hay una diferencia importante entre algo que me gusta, simplemente, o algo que me encanta, ¿no? Y a las personas que guío, siempre les hago esta diferenciación. Porque cuando vos le preguntás a alguien, che, bueno, ¿y te gusta la tarea que haces todos los días en tu laburo? Y te dice, sí. Y ya desde lo verbal te está diciendo que no. O un sí tibio. En cambio, cuando vos a una persona le preguntás, che, ¿te encanta la tarea que haces todos los días? La respuesta es muy clara. La respuesta es bastante taxativa. ¿Es sí o es no? ¿No? Entonces lo que busca el coaching de carrera es despertar en las personas la zona del me encanta, no la zona del me gusta. Porque en el me gusta hay ambigüedades. En el me encanta hay claridad. Hay certezas, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Si te encanta la tarea que haces todos los días. La otra pregunta es si te encanta el rubro donde lo haces, porque puede que me encante la tarea pero que no me encante el contexto, que no me encante el rubro, ¿no? La otra pregunta es si te encantan las condiciones laborales que tiene tu trabajo actual, es decir, remuneración, flexibilidad horaria, cultura o clima de trabajo, ¿no? Porque el coaching de carrera dice que cuando hay muchos no en estas preguntas,
es claro el giro o es clara la necesidad del giro. Hay que recalcular. Hay que recalcular. Mucho. Mucho, ¿no? Y ahí también estas preguntas sirven como brújula para descubrir si lo que está atravesando la persona es una motivación externa o una motivación interna. La tarea y el contexto forman parte de una motivación interna de la persona, que es la que hay que escuchar, porque es la que realmente tiene que ver con nosotros. Ahora, las condiciones de trabajo, la remuneración, el clima, tiene que ver más con un sostenimiento externo. Ojo, hay personas que se sostienen en un trabajo de toda la vida por la motivación externa. Y está bien. Ahora, en algún momento, sin importar la edad, ni la antigüedad, ni nada, esa otra va a tocar la puerta, ¿no? Y va a querer entrar y va a querer tener lugar, ¿no? Las personas que llegan es porque esa puerta está tocando. Y después sí, ya arrancamos de lleno con las técnicas. El primer ejercicio que se hace se llama el test de anclas de carrera, que lo voy a contar así rápidamente para no aburrir, pero que está muy bueno. Es un test que no es actual, tiene muchos años, es de un psicólogo que se llama Edgar Schein. Y él dice que todas las personas tenemos 8 anclas de carrera en nuestra vida, que guían nuestras decisiones de trabajo. Pero que la mayoría no lo sabe. Cuando yo descubro este test dije, wow, no solo que entendí decisiones de trabajo que yo había tomado inconscientemente, buscando satisfacer esas anclas, sino que te aporta una claridad que yo digo, todas las personas deberían saberlas, ¿no? Lo más temprano posible en su vida. Y de hecho, bueno, yo doy clases hace muchos años en la facultad y a mis alumnos siempre les digo, necesitan saber cuáles son sus anclas, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Y ese test, justamente, la persona responde, puntúa distintas frases vinculadas al trabajo, y hay 3 del ranking de 8 que son las que vos decís, bueno, hay que preguntarse si en mi trabajo actual las puedo desarrollar o no. Te doy un ejemplo para que se entienda. Hay un ancla de carrera que es el ancla de servicio. Se llama servicio o dedicación a una causa. Las personas que la tienen en su ranking de 3, o sea, arriba, necesitan que su trabajo mejore la vida de alguien. Que con lo que hacen ayuden a otros. Por eso se llama el ancla de servicio. Entonces, si vos tenés ese ancla tan arriba y no sé, haces un trabajo donde tu trabajo no impacta en nada en la vida de alguien, y no te vas a sentir bien. Y vas a buscar constantemente por caminos paralelos desarrollar ese ancla. Sí hay que estar dispuesto a mirar para adentro, sí hay que estar dispuesto a ser sinceros con uno mismo, pero no quiero asustar con esto de mirar para adentro, no es una cuestión mística ni mucho menos, pero sí a decir, bueno, che, estoy haciendo esto, ¿quiero seguir haciendo esto laboralmente o no? ¿Para dónde? ¿Qué me entusiasma? ¿Qué me enciende esa chispa? A ese nivel de sinceridad me refiero. Otro de los ejercicios que se trabaja se llama el tablero de ideas, donde la persona en una columna piensa lo que sabe hacer laboralmente, no importa si le encanta o no, pero lo sabe hacer. En una columna del medio, las acciones en las que fluye personal y laboralmente. Y en una tercera columna, mis aspiraciones a futuro, hacia dónde quiero, ¿no? Y ahí yo siempre le digo a las personas que hacen este ejercicio, que para mí es uno de los más claves del proceso, y muchos me preguntan, che, pero ¿cómo me doy cuenta que algo me encanta? ¿No? Sí. Es una pregunta que me hacen muy seguido. Y hay 2 variables sobre las que una persona se puede dar cuenta de esto. Una es que cuando estoy haciendo eso, pierdo la noción del tiempo. No sé, me olvidé el tiempo. El reloj no existe, o sea, se me pasó rápido el tiempo. Y la otra, que es hasta difícil de poner en palabras, es una sensación de bienestar interna que vos decís, qué bien que estoy haciendo esto. Qué satisfacción. Lo sentís. Es difícil de explicarlo, pero lo sentís. Entonces, en ese ejercicio mapeamos estas 3 cosas. Lo que sé hacer, dónde fluyo y cuáles son mis aspiraciones a futuro. Y lo que yo ayudo a la persona es a conectar esa información. Y me han pasado cosas muy locas en ese ejercicio. O que hasta el día de hoy me maravillan o me sorprenden. Cuento una porque para mí es como... Así que me acuerdo. Era una persona que había estudiado contador, había hecho la carrera de contador, había abandonado. Le gustaban los números, le gustaba la administración, pero no al nivel de dedicarse a ser contador. Y trabajaba en una empresa del rubro agropecuario, o rubro de agro, importante. Y era una empresa que exportaba, que tenía contacto con el exterior, y a la vez esta persona tenía intereses de viajes. De hecho, había hecho intercambios trabajando en estos work and travel, en estos visa holiday y demás. Y
es como que no encontraba el enganche ahí entre lo contable, lo administrativo, que era el área donde trabajaba, y este tema de los viajes que le interesaba y mucho. Entonces hacemos este ejercicio y yo en esa conexión de las 3 columnas digo, bueno, pero a vos te gusta esta parte administrativa, y ella pone en el ejercicio que de su empresa había un área específica que era sociedades en el exterior. Y le digo, bueno, pero ¿y por qué no girar? O sea, porque hasta en ese momento era cambiar de empresa, irse a otro lugar. Le digo, pero acá está, digamos, es la parte administrativa, porque tenía que hacer contratos, conexiones, manejo de sistemas, y a la vez tener ese contacto con el afuera y viajar. Y la persona no me mira nunca a la cara, me mira y me dice, y sí. Es como un insight, ¿viste? No sé cómo decirlo, pero es como que algo se le encendió ahí. Y de hecho, después de ese ejercicio o de finalizado el proceso, propone girar hacia el área de sociedades en el exterior. Y de hecho hoy está trabajando ahí. Esas cosas pasan, ¿no? Sí. Cuando uno conecta información. Es también un poco el coaching de carrera, es encontrar las pasiones, ¿no es cierto? A mí me gusta más hablar de talentos naturales, de encontrar y de descubrir cuáles son esas cosas en las que somos buenos, en las que fluimos, y desde ese lugar encontrar el enganche laboral, ¿no? Que el proceso realmente está orientado a ver, bueno, ¿dónde fluyo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué está conectado con la esencia de la persona que yo soy? Y cómo eso lo moldeamos de tal manera o lo pulimos de tal manera que después pueda convertirse en un trabajo. ¿Todos tenemos talentos? Sí, yo estoy convencida que sí. Muchas personas no saben cuáles son. De hecho, cuando esto ya en parte más de recursos humanos, yo hago esta pregunta: ¿en qué te consideras que vos sos realmente bueno? ¿Dónde consideras que tenés un talento? Y le cuesta mucho a las personas responder esa pregunta, ¿no? Me costaba a mí en su momento también. Pero bueno, yo creo que más que pasiones es talentos naturales y es poder trabajar de algo en lo que yo realmente tengo una habilidad, ¿no? Y primero descubrirla. Y a veces pienso que, primero que a mí me ha generado mucho conflicto esto de decir, bueno, ¿para qué soy buena? Porque también es una invitación a ir hacia adentro y tomarse ese espacio y decir, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué disfruto hacer? ¿En qué soy buena? ¿En dónde fluyo? Exacto. Porque a veces también digo, la primera persona que se pone los no por delante es uno mismo y no confía en ese talento que a veces pasa que un montón, toda la gente de afuera lo ve, sí, y uno mismo dice, pero vos sos re bueno para esto. No, ¿te parece? Y es como que uno duda hasta de esa... Sí. Del talento, de lo que le gusta hacer, de lo que le encanta. Y también hay personas que reconocen, porque también miremos o mostremos las dos campanas. Hay personas que no lo saben o que les cuesta reconocer, como vos decís, pero hay otras personas que saben cuáles son sus talentos y aún deciden no ir hacia ahí. Eso también es parte de este proceso. Hay personas que, no sé, tienen un talento enorme para la música, para el arte, para la arquitectura, para el dibujo, y es tan fuerte el condicionamiento externo que decididamente dicen, sí, yo sé que tengo talento para esto, pero no voy a ir por ahí. ¿Y por qué crees que no se animan a ir por ahí? Se me viene el tema de la plata, la parte económica, sí. que debe ser algo que pesa mucho, decir, sí, yo soy bueno para esto, soy bueno pintando, soy bueno haciendo música, pero no, bueno, necesito comer. O sea, necesito un laburo fijo que me dé plata. O sea, y dejan pasar esos talentos. Y pienso, digamos, que la plata puede ser un gran condicionante para ir hacia donde queremos y quedan muchas cosas postergadas. Se me viene mi papá, no me voy a emocionar, pero hace poquito yo tuve una charla con él. Mi papá muy obse de su trabajo, 35 años trabajando en una misma empresa. Y yo sabiendo, él sin decírmelo, pero yo sé que no lo disfruta. Que es algo que no es feliz, sí, que no es feliz ahí. Y que lo ha hecho por ser el sostén de la familia, la única persona que trabaja, porque mi mamá es ama de casa. Entonces él se cargó con eso, de decir, bueno, yo tengo que trabajar, y sin cuestionarse si le gusta o no le gusta, chau, tengo que ir a trabajar.
Y hace poquito yo tuve una charla con él. También yo estoy en un proceso personal de autoconocimiento, por decirlo así. Y tuve una charla con él y me di cuenta que nunca le había preguntado qué le hubiera gustado ser él. ¿Dedicarse a qué? Hermosa pregunta. Mi papá es una persona que sabe de todo. O sea, papi, o sea, de todo y sabe hacer muchas cosas. Papá, se me rompió esto, ¿qué puede ser? Y es esto, lo otro, va, lo arregla, se entretiene haciendo esas cosas, le gusta. Y cuando tuve esta charla hace poquito, le digo, ¿vos qué querías ser? Hermosa pregunta. Y me dice, yo quería ser ingeniero. No me lo habías contado eso. Sí. ¿Verdad? Y le digo, ¿y qué pasó? Y no, tuve que trabajar. Claro, o sea, también, o sea, en mi casa, también a mí siempre mis padres me han dicho que la única herencia que me podían dejar era un título universitario. A mí también. Para yo poder hacerme. Y bueno. Es la mejor herencia igual. Sí, es una herencia muy hermosa, realmente, porque sé que hay mucho esfuerzo. Y cuando mi papá me dice, a mí me hubiera gustado ser ingeniero, pero bueno, las condiciones, me dice, ya terminaba la escuela, estaba ya en pareja con mi mamá, y era como que en su familia no estaba esa opción de ir a estudiar. Era como, terminás y vas a trabajar. Y me dice, y siento que hubiera sido muy bueno. Sí, conociendo a tu viejo seguramente que sí. Yo dije, sí, para mi papá hubiera sido un ingeniero excelente. Sí, total. La estructura, la forma de pensar. Y bueno, o sea, como que escucharlo me emocionó un montón. Y ahí también fue como decir, bueno, fue un tema también de plata. Los padres no podían bancarlo económicamente en esa carrera. Y bueno, entonces digo, ¿cuántas personas dejan sus talentos o postergan por el tema de la plata? Me lo dicen mucho en el proceso, ¿no? No me ha pasado que sea tan extremo el giro como para decir, che, dejo, no sé, un trabajo de una muy buena remuneración, que pese demasiado dejarlo. Pero incluso ahora yo creo que más personas con excelentes trabajos, o los que están catalogados como excelentes trabajos, también los dejan. También los dejan por esto que estábamos hablando de que en un momento no te llena más, ¿no? Obviamente que hay situaciones de vida, de familia, de sostenimiento, lo que vos estabas contando de tu viejo. Lógico. No estamos ni siendo utópicos, ni idealizando, ni romantizando esta conversación. Pero sí creo que la plata juega un rol fundamental. Pero por ahí yo tengo una mirada, no sé si la palabra es distinta, pero elijo mirarlo desde otro lugar. Yo creo que cuando las personas descubren estos talentos naturales, hacen un giro consciente y construyen un giro hacia eso que tiene más que ver con su persona, la plata viene. Y he visto que viene. Los resultados empiezan a... ¿Por qué? Porque es algo que la persona disfruta y es bueno en eso, y los otros empiezan a verlo y se empieza a destacar y empieza a tomar posiciones de mayor responsabilidad. Entonces creo que es como una consecuencia la plata de poder animarse a tomar ciertas decisiones. Y acá también es algo que me parece importante contar. Yo siempre en una parte del proceso pregunto dos cosas. Si primero hay una base de ahorros para dar determinados giros de trabajo, ¿no? O si tenés un contexto familiar que te apoyaría en el caso de un posible giro. Pues es importante eso, ¿no? No es tirarse al vacío y ver qué onda, ¿no? Sino decir, bueno, hacia dónde quiero girarme, va a llevar un tiempo reacomodarme, buscar, ¿no? ¿Tengo un colchón de ahorros para ese proceso de búsqueda y de reacomodamiento? ¿O tengo una pareja, una familia que me apoya en esto? Porque obviamente que si tengo eso, es más fácil el giro que si no lo tengo. O lo voy a pensar muchísimo más si no lo tengo, ¿no? Entonces, es planificar también el giro, ¿no? Creo que sale mejor, ¿no? Sí. Pero sí que juega, claro. Quiero que me cuentes alguno de tus otros casos para que también la gente que nos está escuchando y nos está viendo conozcan, digamos, los giros que las personas que han hecho este proceso con vos se han animado a hacer. Voy a contar uno que para mí es muy significativo.
que vos la conocés a la persona, obviamente vamos a cuidar la confidencialidad. Es una persona más o menos de nuestra edad, 33, 34 años, que estudió licenciada en Relaciones Internacionales. Bueno, decidida, estudió, le encantó la carrera. De hecho, en un momento yo pregunto si tendrías que volver a elegir, ¿volverías a elegir? Decididamente me dice que sí. Y cuando llegó para el proceso, estaba como... Se había ido a Israel a hacer un estudio, un posgrado. Y vuelve acá a Argentina, vuelve acá a Paraná y dice, ¿qué hago? Porque es una carrera que es bastante específica en la salida laboral, ¿no? Y tiene como lugares muy reducidos. Entonces, bueno, ella viene al proceso pensando que le iba a salir algo totalmente distinto o que iba a descubrir algo muy distinto a lo que ella ya sabía, lo que vos hoy hablabas. Y las técnicas no hicieron más que confirmar que lo de ella eran las relaciones internacionales. Claramente, claramente. Bueno, terminamos el proceso, quedó ahí. Ella a la vez estaba en búsqueda laboral. Pasó un tiempo. No me olvido tampoco de esto. Y me manda un mensaje esta persona y me dice, mira esta descripción de puesto, me dice. Era un aviso, una descripción de puesto. Y yo digo, el aviso era para la embajada de Israel en Argentina. Y le digo, wow, es esto es lo que vimos en el proceso, tenés que aplicar, le digo, ¿no? Y se me dice, sí, ya apliqué y es mío el trabajo. Wow. Y fue increíble. Ese caso no me lo olvido más. Porque, impensado. Vos pensá, trabajar, ser licenciado en Relaciones Internacionales y trabajar en la Embajada de Israel, encima ella era de la religión. Era para ella. Era para ella. Era una aguja, era 1 en 1000. Y conectó y creyó que eso era posible, postuló, tuvo la entrevista y se quedó con el puesto. Pero ¿qué pasa? Pero en este caso particular, ella, bueno, le gustaba lo que había estudiado, Sí. que eso también es un punto a favor. Totalmente. Muy bueno. Sí. Pero también hay un montón de personas que estudian algo que después dicen, che, no me gusta, o no ejercen. O también hay elecciones, digo, de carrera, de decir, no, porque esto me va a dar plata. Wow. Mucho. Eso Eso hay un montón. es lo que más escucho también, ¿no? Sí. Sí. Y digo, hay un montón de personas que arrancan carreras. Yo me acuerdo que para mí el proceso de elección de mi carrera era decir, bueno, no puedo fallar. O sea, si arranco comunicación social, tiene que ser comunicación social. No puedo dejar. Sí. Y siento que son muy pocas las personas que tienen una claridad de decir, un caso es mi hermana, que mi hermana de chiquita dijo, yo voy a ser abogada. Voy a ser abogada, y nunca torció el brazo y se lo cuestionó. Y ama su profesión. Pero también hay un montón de personas que yo a veces digo, a los 16, 17 años, los que tienen la posibilidad de estudiar, a veces no tenemos tan claro hacia dónde queremos ir o si realmente nos va a gustar. Y a veces creo que también socialmente está esto de, si elegís esa carrera, es esa carrera. O sea, no podés abandonar porque la edad te empieza a correr. Y también otro caso personal muy de cerca es mi hermano. No sabía si lo íbamos a charlar o no, sí, lo pero... vamos a decir, capaz que me va a matar, pero bueno. No, porque para mí él es muy valiente. Totalmente. Le costó también. Le recostó, pero para mí de la familia es como el que viene a romper mucho el molde de esto de probar psicología, no le gustó, kinesiología, no le gustó, contador, o sea, era como, che, nada que ver, Agustín, vos estás... No sé si vas bien, o sea, o sí. Para la sociedad quizás no. No, y después te das cuenta de que sí, porque hay que animarnos a experimentar. Que por eso digo, che, hay que animarse. O sea, si no te sentís como en un lugar o en algo que estás estudiando o en una profesión o en un trabajo, hay que animarse a salir de ahí. Y hay que experimentar, porque vos hablabas de esto hoy, ¿no? También. Porque coincido totalmente en lo que dijiste de que a los 17, 18 años cuando terminamos el secundario no tenemos ni idea de la vida. Muy poca idea de la vida. Entonces, yo también conozco muy pocas personas hasta ahora que a los 5 años te dijeron, no sé, yo quiero ser médico o abogado y terminaron siéndolo, ¿no? Yo creo que, y esto también lo estudiábamos en coaching de carrera, de que la persona va construyendo su vocación con la vida.
con las experiencias que le tocan, con las personas con las que se encuentra, con las oportunidades que aparecen o no, porque que las oportunidades no aparezcan también es una señal. Y eso va moldeando la construcción de la vocación. Y no hay edad para eso. Y esto que vos decís de probar, yo siempre se lo digo a mis alumnos. Si esta carrera no les enciende la chispa, prueben otra cosa. Hasta que encuentren algo que sí les enciende esa chispa. Y nunca es tarde, ¿no? No hay edades. Eso también me lo preguntan mucho. No, pero ya, no sé, tengo algunos me dicen tengo 30. Digo, no, o tengo 40, o tengo 50. Hoy el mercado laboral además cambió. Y va a seguir cambiando. Hoy ya las personas que se jubilan están re bien y tienen ganas y energía de seguir laburando, muchas. Entonces, también hay que entender que el contexto y el mundo cambió en esto. Pero en relación a tu pregunta, yo diría, sí, hay que probar hasta que encontremos algo que nos despierte. Obviamente que este proceso como que te da como un empujón, por decirlo de alguna manera, por decir, che, sí, es por acá, lo que vos contabas hoy. O me ha pasado mucho que me dicen, sí, yo lo sabía, pero necesitaba algo que me lo confirme, ¿no? Pero sí, hay que ser valiente y animarse en esto, ¿no? ¿Y te ha pasado así alguna experiencia de alguien que haya hecho como un cambio medio muy... No sé si un giro muy de 360 grados o más, pero sí que hayas hecho un cambio medio abrupto en cuanto al trabajo? Una chica que estudió contadora, de hecho se recibió, tenía su estudio contable, todo, pero siempre quiso estudiar comunicación social. Pero ama escribir, ama la radio, pero en su momento, bueno, no se animó a estudiar la carrera. Es mamá, tiene 2 hijos, está en pareja. Y cuando llega, me dice, yo no puedo ser más contadora. Me dice, yo no disfruto esto, es una tortura. Ser contadora es una tortura, ¿no? Le iba bien, además. Y me dice, yo hago el proceso para ver, pero yo ya casi que sé que es comunicación. Y me acuerdo que sí, dicho y hecho, era eso, pero le costaba mucho el giro, porque realmente era bastante difícil ahí. Eran profesiones, sí, te diría, bastante contrapuestas. Bueno, se animó, se desmatriculó, me acuerdo, hasta el día de hoy que me contó cuando se desmatriculó. Todos. O sea, chau. todo. No toco más una calculadora. Se fue desmatriculó, como... por lo menos en ese momento, ahora no sé. Y se puso a estudiar la carrera, se anotó a la facultad, y no solo que cuentos que ella ha escrito han salido premiados, han sido publicados, le va excelente en la carrera. Me dice, yo no puedo creer que estudiar era disfrutar así. O sea, que poder estudiar tenía que ver con el disfrute. Ese caso, me lo acuerdo porque sí fue bastante... Y pienso también qué lindo lo que transmitís en las personas que se animan a hacer eso, lo que transmiten, porque vos me decís, ella es madre. Sí. Entonces ella a sus hijos también le está enseñando eso. Tal cual. También quienes dan ese giro resuena en el entorno, ¿viste? Cuando uno también está de cerca viendo esas experiencias, también inspiran y ves que es posible, que no hay nada trágico, o sea, que no pasa nada malo también cuando uno decide dejar el trabajo y probar otras cosas. Totalmente. Pero bueno, digo, el mensaje que se deja es muy lindo también. Sí, para mí el mensaje es eso, es animarse, primero a cuestionarse. Ya que te hagas la pregunta, para mí es el inicio, ¿no? Después, animarse a decir, che, bueno, esto no es por acá o no es lo mío, y que cuando descubras por dónde es, o al menos tengas algunas pistas, vayas hacia ahí con decisión, ¿no? Porque aparte eso te da un shot de confianza personal muy grande. Yo en estos años también, yo hace muchos años que hago consultoría de recursos humanos en empresas, y me doy cuenta la diferencia. Me doy cuenta la diferencia en... Ni siquiera te dirían los resultados, me doy cuenta en el lenguaje del cuerpo cuando una persona disfruta lo que hace. Y cómo es, y cómo eso inspira, como vos decías, a otros. Porque cuando vos ves a alguien disfrutando su trabajo, te inspira. Aunque sea nada que ver con lo que vos haces, ¿no? ¿Por qué crees que hay tantas personas infelices en sus trabajos? Sí, en sus trabajos. Porque creo que hay un montón. O al menos a mí me han tocado muchos de cerca, entonces... Sí, a mí también. Porque creo que por la época en la que nacieron. Creo que en mayor medida la época en la que nacieron.
esto que estábamos hablando, de nuestros viejos, del nivel de información o del nivel de acceso a la información que tenían, al poco poder de elección que había, que creo que las personas más infelices o por ahí no satisfechas con su trabajo que conozco tienen que ver con esa historia, ¿no? Hoy la realidad es otra, ¿no? Lo veo en mis alumnos, lo veo en la gente más chica que nosotras con las que compartimos trabajo, pero vos siempre me lo contás que a vos lo ves acá también, ya nacieron con un montón de terreno ganado y con muchas más posibilidades de elegir, de libertad, con una sociedad con una cabeza más abierta. Creo que tiene que ver mucho con eso para mí, la época donde nacimos. Sí. ¿Y cuál crees que es el rol que tiene la confianza en estos procesos? En creer en uno mismo. Te diría que mucho. Porque he visto, no solo en la parte de coaching de carrera, sino en el laburo de recursos humanos, personas extremadamente capaces, pero que no tienen desarrollada esa parte de confianza personal o de autoconocimiento o de autorreflexión que ni siquiera les permite ver ese talento. Pero la confianza personal, volviendo a tu pregunta, es clave, porque es muy difícil que des un giro de carrera. El trabajo ocupa un lugar importante en la vida de las personas, muy importante. Yo siempre digo que el trabajo no es la vida, es un medio para vivir. O me gusta entenderlo así. Y eso que soy una persona que trabaja muchas horas, porque me encanta y es una trampa también. Ojo, a veces es una trampa. Que te encante lo que haces es una trampa, porque eso te hace estar conectado todo el tiempo. Pero el trabajo no es la vida. Eso también es un mensaje que me gustaría dejar, ¿no? Ojalá que ese medio de vida nos genere disfrute, ¿no? Pero la confianza ahí, si no está, no das ciertos giros. Te quedás quizás toda la vida en esa zona conocida. Bueno, ya estamos llegando al final. Creo que estuvimos, no sé, perdí la noción del tiempo. Sí, yo también. Y eso, como charlábamos, cuando uno pierde la noción del tiempo, es un buen indicador. Totalmente. Sí, yo la verdad que disfruté mucho de este espacio. Me encanta que gente que le apasiona lo que hace pueda venir acá a charlar, a contarlo. Y a mí me encanta, digamos, que quienes escuchen este podcast lo vean y ojalá que sean muchas personas. Y no lo digo obviamente, cuando uno ve visualizaciones y ya me vieron un montón de personas, sino porque creo que puede ayudar mucho. Ayuda un montón a ser un poco más felices, ¿no? Y que las elecciones que hagamos en la vida, laborales, amorosas, decisiones, cual sea, siempre contribuyan a un bienestar para uno mismo. Y cuando es para uno mismo y uno se siente bien, después también el resto lo ve y... Sí. Y estoy convencida que es así. Entonces me gusta mucho que en este espacio podamos contar estas experiencias, que venga gente a hablar, a dar herramientas, a animarnos, a abrirnos un poco la cabeza, a recalcular todo el tiempo, a ver si vamos por el camino correcto o si no, animarnos cuando nos demos cuenta de que no es por ahí, que no pasa nada. Podemos cambiar todas las veces que sea necesario. Sí, tal cual. Bueno, 2 cosas como para cerrar. O 3, no sé, las que salgan. Primero, esto que vos decías de ser fiel a uno mismo. Creo que el gran aprendizaje, o al menos es un aprendizaje que todavía yo no tengo resuelto, pero que lo intento, es poder escucharnos y poder ser fieles a lo que uno escucha adentro. Y el trabajo es una partecita de esa fidelidad, ¿no? Si hay algo que adentro nos dice que por ahí no es, escuchémoslo. Y si algo nos dice que por ahí es, también, ¿no? Y lo otro es que fui feliz este tiempo que compartimos acá hablando de esto, que sabés que es una pasión para mí, con vos, que sos como una hermana. Y que me llevo también de este momento de conectarnos con el presente, con el ahora. Esto, estar en la charla y disfrutar eso. Y ojalá que eso también se pueda trasladar a lo laboral, ¿no? Que sintamos eso de estar conectados, ¿no? Y en ese momento y con la atención puesta ahí.
¿no? Así que gracias, amiga. No, gracias a vos. Te Muchas quiero. gracias a vos. Bueno, llegamos al fin de este primer podcast. Nos vamos a reencontrar los martes, cada 15 días. Voy a invitar a toda la gente a que se suscriba al canal de Ahora, en el canal de YouTube, que nos sigan en todas nuestras redes, que van a aparecer acá abajo. La idea es poder dar herramientas y que nos podamos sentir un poquito mejor con nosotros mismos y hablar de todos esos temas que nos atraviesan y tener una vida más linda y armoniosa. Bueno, nos despedimos, gracias, fui muy feliz hoy y creo que voy a ser muy feliz en este espacio. Gracias, Ana.